Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 269. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a contemplar en el día de hoy los Salmos 141 al 145. El Salmo 141 es una oración de David para protección urgente. Los primeros dos versos son interesantes porque describen la plegaria de David como incienso y el levantar de sus manos como el sacrificio de la tarde. Debemos recordar aquí que David adoraba en lo que luego sería conocido como el tabernáculo de David, el cual era solo la morada del arca del testimonio. Sin embargo, David reconoció la importancia de la oración y la adoración delante de la presencia de Jehová. En los versos 3 y 4, David le pide a Dios que le ayude a guardar sus palabras y sus interacciones con quienes hacen iniquidad. En los versos 5 al 7, David contrasta el castigo y la reprensión por los justos con las acciones de los injustos. El ser castigado por un hombre justo sería señal de benignidad y corrección. Sin embargo, el ser castigado por hombres injustos sería una sentencia cruel. El significado de los versos 6 y 7 ha sido punto de debate entre eruditos, ya que el texto original es un poco difícil de interpretar. Sin embargo, podemos entender que David consideraba la supuesta justicia de los malignos como peor que la muerte, o que sería sentenciado a muerte injustamente por los malignos. Los versos 8 al 10 tienen la intención de demostrar la confianza de David en la justicia divina de Dios, el cual le libraría de las trampas de los hombres impíos. El salmo termina con la petición de que los impíos cayeran en sus propias trampas, mientras que David quedaba libre y a salvo. El Salmo 142 es una plegaria de David, cual se nos dice en el título, escribió cuando estuvo en la cueva. David pasó un tiempo de su vida huyendo de Saúl y luego un tiempo breve huyendo de su hijo Absalón. El título del Salmo no nos da mayor detalle sobre cuál cueva es indicada, pero podemos entender que David se refugiaba en la seguridad de una cueva mientras clamaba a Jehová en este Salmo. En los primeros dos versos, David explica que su plegaria es delante de Jehová para misericordia, mientras que David describe sus problemas. En los versos 3 y 4, David se siente abandonado por quienes deberían cuidar de él. Esto nos hace pensar que este salmo fuera escrito durante su huida de Saúl, durante el cual ninguno de sus hermanos ni amigos lo defendieron en Israel, aunque un grupo de hombres sí lo siguió hasta la cueva de Adulam. Nos es obvio en este salmo que David enfrentaba sentimientos de abandono y descuido. En los versos 5 al 7, David pide ayuda de Jehová utilizando el término refugio con sentido de definir la postura de Dios en su vida, como también de implicar la cueva en la cual se refugiaba. Aunque estuviera en la cueva por seguridad, su verdadero refugio era Jehová. Que Jehová fuera su refugio o porción en la tierra de los vivientes indica que la esperanza de David no era exclusivamente espiritual o eterna, sino práctica y material. En el verso 6 indica que estaba siendo perseguido, algo cual cae bien con el narrativo de la huida de Saúl, quien persiguió persistentemente a David. Finalmente, en el verso 7, David utiliza la imagen de una cárcel para describir su sentir. Noten que le pide a Dios que sacara su alma de la cárcel, indicando que la alusión a la cárcel era una metáfora a su estado espiritual. Su situación de huida y peligro le había hecho difícil adorar a Dios como acostumbraba. Necesitaba la liberación espiritual para poder regresar a su vida de adoración a Jehová. David era muchas cosas, pero sobre todas ellas David era un adorador. Su sentimiento de estar encerrado de modo que su adoración fuera restringida era desesperante para David. El Salmo 143 es otro de los salmos de David. Los primeros dos versos nos indican que el salmo es una plegaria para ayuda delante de Jehová. El verso 2 en particular insinúa que David haya errado en la situación a la mano y ahora necesitaba de la intervención de Jehová. Menciona que ninguno es justo delante de Dios y él no era excepción. En los versos 3 y 4, David indica una derrota frente a sus enemigos, cual lo ha dejado perplejo y desesperado. Dice que su corazón estaba desolado. Cual fuera la situación de este salmo, David fue quebrantado o humillado por la derrota delante de sus enemigos.
En los versos 5 y 6, David se hace el nostálgico recordando las previas obras de Jehová y deseando estar cerca de Jehová de nuevo. Su tonalidad en estos versos parece indicar que sintiera que su presente situación fuera resultado de su alejamiento de Jehová, lo cual desea corregir. En los versos 7 y 8, David clama a Dios por pronta respuesta, lo cual hemos visto previamente en sus varios salmos. Noten el verso 7, en el cual David le pide a Dios que no escondiera de él su rostro como a quienes descienden al sepulcro. Aquí está el concepto de la bendición de Dios proviniendo de su rostro favorablemente puesto sobre sus hijos. En el verso 8 le pide dirección a Jehová para saber cuál camino andar, indicando de nuevo que David pensaba haber fallado delante de Jehová por su alejamiento de Dios. En los versos 9 y 10, David pide la liberación de la mano de sus enemigos, pero también su sujeción a la corrección y la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Solo en andar en el Espíritu pudiera cumplir las obras de Dios en su vida. El Salmo termina en los versos 11 y 12 con la declaración de confianza de David en el amor y la justicia de Jehová, tanto para la presente situación como para futuras circunstancias. El Salmo 144 es otro más de los salmos de David. Comienza en los primeros dos versos con la declaración de David que Jehová es su refugio y fortaleza. Noten en el primer verso que David explica que es Jehová quien adiestra sus manos para la batalla. Esta es una reiteración de sus palabras en el Salmo 18, versos 34 al 36, cuando huía de Saúl. Aunque David era diestro en la batalla, deseaba expresar que su habilidad en guerra venía de Jehová. David no atribuía sus victorias militares a su habilidad y destreza, sino al cuidado de Dios sobre él. Noten las palabras de los versos 3 y 4, los cuales son reiteraciones del Salmo 8 y el Salmo 102, cuales describen la brevedad de la vida del hombre y la maravilla de que Dios atienda al hombre tan aparentemente insignificante entre la magnitud de la creación de Dios. En los versos 5 al 8, David alude a los hechos de Jehová en liberar a su pueblo durante el tiempo del Éxodo, insinuando la experiencia en Sinaí y la presencia de Jehová entre truenos y relámpagos. Su petición es que Jehová descendiera para rescatarlo de las muchas aguas, lo cual hemos definido en previos salmos como una referencia a las multitudes. Por el aspecto de varios años, al inicio de su reinado, por el espacio de varios años al inicio de su reinado en Hebrón y luego al inicio de su reinado en Jerusalén, David se vio constantemente confrontado por sus enemigos y en necesidad de guerrear para la defensa de su pueblo. Noten el insulto de los extranjeros en el verso 11, diciendo que su diestra, cual debiera ser una mano de honestidad y palabra, era una diestra de falsedad. En los versos 9 al 11, como es típico de los salmos de David, David expresa su esperanza de ser rescatado por Dios y librado de sus enemigos. Noten el verso 9, cual indica cuál será la respuesta de David frente a la liberación obrada por Jehová, que sería adorará a Jehová con cánticos e instrumentos. El salmo termina en los versos 12 al 15. David bendice a su pueblo en forma típica de los sacerdotes y reyes. Sus palabras de bendición son para las futuras generaciones, la provisión de Jehová, que sus ganados sean fructíferos y una bendición general sobre el pueblo de Dios. El Salmo 145 es un cántico de alabanza de David. Tal vez reconozcan las palabras de este salmo como un cántico popular. El salmo entero es de adoración a Jehová. Comienza en los primeros 3 versos con la adoración personal de David y su confesión de la grandeza de Jehová, cual merita su alabanza. Los versos 4 al 7, aparte de hablar de las grandes proezas de Dios y su majestad, mencionan la perpetuación de alabanza por las generaciones mediante la fama de Jehová por sus previos hechos. Israel en los tiempos de David y aún hasta hoy había perpetuado las historias de los milagros de Dios en el Éxodo, y David imaginaba que las siguientes generaciones seguirían manteniendo tales historias al centro de su relación con Dios y la proclamación de su grandeza. Encima de esto, las siguientes generaciones tendrían también el testimonio de la generación de David y las obras de Dios para con él y su pueblo.
Los versos 8 y 9 aluden al narrativo del Pentateuco con una descripción de Jehová cual sale de Éxodo 34. Los versos 10 al 13 centran en un concepto menos hablado en el Antiguo Testamento y mayormente pensado ser un tema exclusivo del Nuevo Testamento, cual es el reino de Dios. Sin embargo, David implica que la creación de Dios le adorará en su reino y que su reino y su poderío serán conocidos por toda la tierra. Noten el verso 13, cual indica que el reino de Dios es un reino eterno y para siempre. Los versos 14 al 20 se enfocan en describir a Dios como ayudador de los menesterosos, proveedor de los necesitados, justo, cercano a quienes lo llaman, preservador de los indefensos y destructor de toda iniquidad. El salmo termina en el verso 21 con la declaración de David de que adorará a Jehová. Debemos notar la esperanza de David de ser parte del reino eterno de Dios en su última declaración de este salmo, cual implica la bendición de Jehová por su pueblo eternamente y para siempre, cual es una frase utilizada desde el comienzo de este salmo. Estos han sido los salmos 141 al 145. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.